Muchísimas gracias. En primer lugar, para mí realmente es un gusto, Marcel, que estés en este humilde espacio, en este pequeño espacio de lucha que tenemos, así que bienvenido. Y en segundo lugar, hoy había pensado que ya que vamos a dialogar un poco del feminismo, que es un fenómeno un poco de moda, pero que también es coyuntural porque termina teniendo consecuencias profundas en la sociedad. Hemos visto lo que estamos de este lado y que seguimos de hace tiempo, que ha sido un tema que te ha importado, que ha sido un tema que le has dedicado tu tiempo, que a veces con humor y a veces desde el intelecto has criticado. Entonces, para aquellos que de repente recién se están interiorizando en estas cuestiones, ¿qué es el feminismo para vos? ¿Por qué te ha llamado la atención? ¿Por qué les dedicó tiempo? Y a partir de ahí vamos a ir desarrollando algunas ideas en esta conversación. Bueno, antes que nada, para mí es realmente un gusto poder estar aquí porque la verdad he visto mucho de tu contenido y realmente me gusta. Es para mí un verdadero placer hablar con gente culta y parece que no, pero nos unen estos temas. Parecería que no, pero realmente el globalismo nos ha llevado un poco a que está pasando lo mismo en todas partes, no exactamente igual, pero muchísimos puntos en común. El feminismo, pues si tú te paras a mirar, lo que está pasando en España es muy parecido a lo que pasa en Hispanoamérica. Tienen sus matices, ¿no? Pero aquí en España, pues bueno, ya ya hace años, ¿no? Pero estamos viendo cómo han logrado que la mujer se sienta maltratada, han logrado que la mujer se sienta débil, han logrado, bueno, aparte de la brutal discriminación que los varones sufren incluso a nivel legal, porque aquí tenemos la ley de violencia de género, que es una ley que no ha servido para reducir ningún índice de violencia hacia la mujer, pero sí que ha servido para, pues, injustamente condenar a hombres. Entonces, el feminismo es un movimiento social. Ellas creen que lo dirigen ellas, realmente es un movimiento muy bien financiado, muy bien estructurado, que forma parte del globalismo. El feminismo es digamos, un brazo del globalismo cuyo último fin no es otro que dificultar el establecer relaciones afectivas entre hombres y mujeres, y esto pues tiene los frutos que el globalismo persigue, que es la reducción de la población occidental. Lo que pasa es que esto pues lo maquillan y pues con muchísimas capas de pintura pues logran que la gente se crea que va de otra cosa, pero realmente va de esto. No sé tú cómo lo ves. No, coincido plenamente. Respecto a lo que es la atomización de la persona, si hay tiempo, quizás hago una reflexión al final, porque a veces hay que entender que ciertos fenómenos no son aislados. Y es muy bien lo que has planteado respecto al globalismo. De hecho, hoy tuve la oportunidad de cerrar un curso de capacitación que estuvimos dando para la nueva derecha latina y veíamos, por ejemplo, que el ecologismo anterior al feminismo comparten la misma bandera, que es una idea básica, no reproducirse. Algunos lo van a hacer mediante el miedo del cambio climático y la sobrepoblación, y otros lo van a hacer mediante el empoderamiento y la libertad plena como ser autónomo, pero llegan siempre al mismo punto, digamos, esto es claro. Pero también pensaba cuando ibas desarrollando esta idea del feminismo, que cuando yo me tocó armar el Photoshop tan humilde que me tocó hacer, puse el feminismo en jaque. Y me gustaría saber cuál es tu opinión, por qué lo toqué el feminismo en jaque. Porque bien has planteado cuál es el problema del feminismo. Yo, la lectura coincido plenamente. Ahora, hay un problema que es un poco más vinculado también a la filosofía, si vamos a indagar un poquito, ¿no? Tomando con un poco de humor, pero también tratando de que la gente quizás se lleve alguna reflexión de aquí. Porque si uno veía el discurso, no voy a hablar de la geopolítica, porque insisto, eso ya es una cuestión que se vincula más al ecologismo, la ONU, la eugenesia de 1920 en adelante. Piensen en el discurso. ¿Cuál fue el discurso? Bien, existe un sistema opresor, este sistema opresor, podríamos decir el occidental, está atacando las libertades de las mujeres. Entonces tiene que empezar un proceso de emancipación. Empezamos con la emancipación política, luego viene la emancipación fisiológica, finalmente viene la emancipación individual
pero hay un punto en el que también se emancipan hasta de la propia verdad. Traducido simplemente. Antes la lucha era del hombre contra el sistema, después, bueno, la lucha de la mujer contra el hombre, después, bueno, fue la lucha de la mujer por dominar su propio cuerpo, la reproducción, pero hoy por hoy yo preguntaría, y esta es la lucha contra la verdad, ¿qué es la mujer? Esta es la pregunta de fondo. ¿Qué es realmente la mujer? Hoy el feminismo está más preocupado de que un hombre gane una competencia de atletismo en un deporte femenino que en ayudar a una mujer en una situación de embarazo vulnerable. Y esto es un hecho, no es un dato, digamos. Hoy el feminismo, si vamos al caso de España, le importa más que un hombre gane un certamen de belleza que ver cómo una mujer puede superar un conflicto intrafamiliar, que dicho sea de paso, muchas veces fogoneado por el propio feminismo que ha profundizado la violencia, porque la violencia existe, pero la profundiza. Entonces yo es lo que pregunto y te traslado a vos a la pregunta, ¿qué es una mujer al día de hoy? Esta sin duda es una pregunta filosófica. Vamos a ver, la mujer yo creo que es ahora mismo una palanca revolucionaria porque el, el globalismo lo que hace es instrumentalizar a la mujer, pero las mujeres les dan absolutamente igual. Lo que son las personas les da absolutamente igual, pero la mujer como ente sí que es algo que acapara toda su atención. Y acapara toda la atención fundamentalmente porque ellas son las que tienen el poder de dar a luz. Por eso hay que controlarlas. Y para controlarlas, pues las hacen ser protagonistas de un movimiento. El victimismo es una herramienta psicológica muy buena porque es muy fácil caer en él. Es muy fácil eh, otorgarle la responsabilidad de todo lo malo que te pasa a alguien que no seas tú mismo. La autocrítica es algo que requiere pues ciertas dosis de valor. Entonces, como todo esto pues lo han ido devaluando, 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 pues llegamos al punto donde las mujeres, pues bueno, no en general, pero muchas de ellas, y sí todas las feministas, pues se creen ser víctimas de algo. Como tú bien decías, pues este sistema opresor. Pero esto, al fondo, se ha hecho con ellas y no con los hombres, porque con los hombres también hubiese sido muy fácil, porque los hombres también hemos a lo largo de la historia tenido un montón de problemas que ellas ni siquiera los han podido imaginar, pero no lo han hecho con nosotros. Lo han hecho con ellas porque ellas son las que tienen la última palabra a la hora de otorgarle el derecho de decidir sobre su cuerpo y al fondo lo que hay siempre aquí es una intención de reducir la población occidental. Claramente, sobre ese dato hay un pasaje que yo le dedico en mi libro, Véase sino cómo ha caído la tasa de fertilidad en España, es un caso paradigmático. Digo esto porque a veces se habla de la caída de la tasa de natalidad. Son conceptos distintos, de hecho. Pero si vamos al caso, la tasa de fertilidad para que una nación prolifere tiene que ser por cada mujer de 2,1. Lo voy a explicar en términos sencillos, porque hablamos así, tasa de fertilidad y 2,1, entonces como que parece un número frío, así como arrojamos un numerito al mar, para que se entienda por qué es importante este fenómeno. Y voy a tocar un tema específico de la mujer como corazón del hogar. Vamos por parte. ¿Por qué la tasa de fertilidad importa? ¿Por qué importa la tasa de fertilidad? Porque vos, yo y todos los que están viendo esta transmisión en vivo, parece una obviedad, pero si fuese tan obvio no lo tenemos que estar diciendo. En realidad somos la unión de dos cuerpos. Esto parece obvio, pero a veces el número abstracto no permite verlo. Somos la unión de dos cuerpos, un papá y una mamá. Y habrá matrimonios mucho más funcionales y hermosos como la familia Ingalls, y habrá familias que son como la familia Manson. Pero la realidad es que todo ser humano proviene de la unión de dos cuerpos. Entonces, los cuerpos, como toda materia, vamos de vuelta al concepto filosófico, la materia tiende a la corrupción. Es un hecho natural. Todo tiende a la corrupción. A veces tarda más como un metal y a veces tarda menos como la propia vida. Pero todo tiende a desaparecer. Entonces, si por cada uno de nosotros, que venimos de dos, nosotros no generamos al menos dos vidas nuevas, lo que finalmente pasa es que esta es una proyección que se hace. Muchas naciones en el mundo de acá a 100 años están llamadas a desaparecer por la caída de la tasa de fertilidad. España es un caso paradigmático, por eso le dedico un capítulo en mi libro. Entonces, esto lo que se está viendo es, hay un sistema que promueve
la atomización de la persona. Pero cuidado con creer que esto es una cuestión de relativismo. Cuidado. Lo voy a explicar en el siguiente término. ¿Por qué al feminismo, al igual que el ecologismo, le importa reducir la población? Paul Ehrlich, por dar un ejemplo específico del ecologismo, pero podríamos citar a otros, Garrett Hardin, William Bock, podríamos citar a Petra Kelly como precursor del ecofeminismo, y dentro del feminismo, feministas tenemos a Kate Millett, por dar un ejemplo, incluso Jodie Butler. Se habla de reducir la población, pero no es relativismo, no es porque el escepticismo en filosofía moral es una corriente X, de hecho son los menos, es utilitarismo. Para que se entienda y no aburrirlos con ejemplos de filosofía tan densos, vean el ejemplo arquetípico de Thanos. Todos recuerdan a Thanos, el pelado, grandote, morado, gigante, súper malo de la Marvel Comics. Todos dicen, el guante de Thanos quiso desaparecer la mitad del universo. No hizo desaparecer a todo, hizo desaparecer a la mitad. ¿Qué significa? Que para que los recursos alcanzaran para todos, con este mito de la sobrepoblación, si hacemos un paralelismo, no hizo desaparecer a toda la humanidad, porque si no, ¿quién trabaja y quién consume? ¿Quién genera riquezas? Lo que hizo fue que desaparezcan los que están de más. En el caso particular del feminismo, inspirado en la eugenesia de Margaret Sanger, los negros, los latinos, los discapacitados, expresos. De hecho, estoy trabajando en mi documental sobre eso. Y después el tema de la mujer es fundamental. La mujer es el corazón del hogar, es la que educa. El colegio te enseña cosas, y muchas veces te enseñan pavadas, si vamos al caso. Pero la mujer es la que te educa. La mujer es la que te convierte cuando uno es hijo en quien sos. Entonces, destruyendo la maternidad de la mujer, se quiebra el hogar. Se quiebra el hogar. Podría dar algunos ejemplos, ya sería un campo muy teológico, pero esto sí me interesaba rescatar. Cuidado porque se ataca justamente al corazón de la sociedad, que es la mujer. La mujer es el corazón del hogar y el hogar es el corazón de la sociedad. Por eso tiene un rol fundamental. Y muchas mujeres se creen empoderadas con el feminismo. No se confundan, al contrario. En vez de ocupar su lugar real de la mujer, el feminismo lo toma como un engranaje, porque es una corriente estructuralista. Para el estructuralismo no existe la persona, existe el engranaje. Sos un engranaje y todo engranaje por definición es fungible, es cambiable. Por eso antes al feminismo le importaba la mujer en términos biológicos revelándose, Kate Millett. Hoy le interesa un hombre trasvestido, porque lo que importa es el discurso que crea, el discurso que le dice al mundo cuál es la realidad, porque ya no existe realidad objetiva. Entonces ser mujer no es algo objetivo, es lo que el discurso diga. Por eso hoy, curiosamente y paradójicamente, muchos vivos que se autoperciben mujer en el espacio público tienen más privilegio que la empleada privada. Vaya paradoja, no sé cómo es tu reflexión al respecto, Marcelo. Oh, sin duda, sin duda, sin duda. Estoy completamente de acuerdo contigo, la verdad. Pues fíjate que aquí en España esto es cierto que está pasando, pero también está generando un nuevo conflicto que no existía antes porque hay feministas que se lo toman muy en serio y está la ideología de género, esto de que uno puede elegir, ser mujer es algo subjetivo, ser hombre también, puede ser las dos cosas, puede no ser nada, puede ser todo. Entonces está pasando una cosa, aquí en España un caso de Lidia Falcón, que es la que fundó el Partido Feminista de España, que tú sabes perfectamente que el feminismo y la ideología de género vienen de la mano, pero ahora hay un sector de las feministas que se ha dado cuenta, digamos, que esto de que ser mujer es algo subjetivo puede acabar pasándole factura al feminismo hasta el punto de destruirlo. Porque ¿cómo vas a victimizarte de que eres mujer? ¿Cómo vas a hacer creer a la gente de que todo lo que te pasa por malo es porque eres mujer? Si tú puedes elegir ser hombre o mujer. Y ahora, como tú bien dices, resulta que hay hombres que dicen ser mujeres. Entonces, hay un sector del feminismo, porque, a ver, mucha gente apoya el feminismo, ¿no? Muchísima gente, pero la verdad es que muchísimo, al ser un movimiento que es una moda, pues hay un grueso de la gente que lo apoya, pero por moda. O sea, no son capaces de entender ni de pensar y te dicen que ellos quieren la igualdad, no sé qué, aparte, pues se han tragado el cuento de la brecha salarial, un montón de tópicos, un montón de mentiras porque los medios de comunicación juegan un papel fundamental en esto,
la gente no desconfía, tampoco no piensa de una manera muy crítica, entonces, bueno, pues mucha gente lo apoya y ni siquiera lo conoce. Pero, digamos, las feministas que son un poco más, digamos, clásicas, ahora están entendiendo, están empezando a ver algunas de ellas que se las ha estado utilizando y que cuando ya no interesa tanto o cuando los intereses del feminismo chocan con los de la ideología de género, ahora mismo, por lo menos aquí en España, prima la ideología de género. Por lo tanto, vemos a la fundadora del Partido Feminista luchar ahora a capa y espada como si fuese un auténtico fascista contra la ideología de género. Es decir, hay un sector del feminismo que ve peligrar el propio feminismo. ¿Pero por qué? Porque hay tantas contradicciones, está basado todo en tantas mentiras, que al final ya, pues la cosa... Lo que pasa es que la gente no sospecha. O sea, a mí lo que me parece fuerte es que hay gente que lo apoya todo. La ministra que tenemos aquí en España, la ministra de Igualdad, apoya la... Dice ser feminista a muerte, pero al mismo tiempo apoya la ley trans, que es la ley de la autopercepción. Entonces, va a dinamitar las leyes de discriminación positiva que nutren el feminismo y que las mujeres reciben y no va a pasar nada. Yo entonces digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pero aquí pues la gente tiene la cabeza, tío, hecha un lío. Aquí en España es espectacular. No sé allí cómo está, bueno, también está fatal. Yo sé que hace 4 días vi que os pedían para sacarte el carnet de conducir con perspectiva de género y cositas así, ¿no? También. Bueno, eso es muy interesante, has planteado bien el tópico porque algo para la gente está bueno lo que has dicho, porque a veces cuando uno dice en una conferencia, dice, viste, algún día voy a hacer un tutorial de cómo parecer intelectual. Les juro que voy a hacer un tutorial de 5 pasos para parecer un intelectual. Entonces, la gente piensa que uno es como que sabe, uno no sabe absolutamente nada. Pero bueno, a veces uno dice, no, miren, en realidad la ideología de género es una agenda transversal. Bueno, ¿qué significa una agenda transversal? Donde aparezca una posición que sea relevante para la sociedad, allí va a estar posicionado este discurso feminista. Ejemplo, es relevante para la sociedad tener un carnet de conducir, porque sin el carnet de conducir no puedes salir a manejar libremente por los controles del Estado. Entonces, bueno, allá va a aparecer justamente el feminismo. Lo mismo con el ecologismo, que es, así como es obligatoria la educación sexual integral para los niños, también está ahora la educación verde ecologista obligatoria. Es una agenda transversal. Entonces se te impone esa forma de pensar, o al menos se te da esa forma de pensar, habría que discutir si se impone o no, en cuanto currículo vaya dando vuelta. Un carnet de conducir para entrar en un concurso público como magistrado, para lo que sea. Si hay un tema que es muy interesante de lo que has mencionado respecto a lo que es la ideología de género. Porque hoy les puedo asegurar que hoy una feminista TERF es como estas feministas, son como las más reaccionarias, terminan siendo una especie de derecha, porque son las que dicen, no, no, atentos, ¿qué ideología de género? Hay mujeres que nacen mujeres, no existe esa idea de la mujer con pene. ¿De dónde sacaron eso? Entonces dicen, lo que están haciendo estos son unos vivos bárbaros porque se ponen una peluca, afinan un poco la voz y vuelven nuevamente los privilegios del macho opresor. O sea, esto que yo lo explico así tan reducidamente, pero es la tesis fundamental de la feminista TERF. Y sobre esto hay un trabajo muy interesante que le planteó una socióloga, ahora vamos a hablar un poquito más en serio, pero hay una socióloga muy interesante francesa que yo recomiendo que la gente lea, que escribe Teoría de Género o El Sexo de los Ángeles, se llama Beatrice Levet, y es muy interesante su libro porque ella analiza la realidad de Francia. Más allá que hay cuestiones que sí sacaría porque son noticias muy particulares de Francia, que habla de la educación y el análisis del problema, pero en el fondo lo que plantea es, el feminismo está avanzando, ya avanzó hasta el punto de que hoy la mujer no existe. Y eso es lo que yo paso así esa pregunta, es, ¿qué es la mujer? Dice, la mujer no es, y esto es muy importante de considerar, la mujer, como el hombre, para que nadie se sienta discriminado, somos muy inclusivos en este vivo, tanto la mujer como el hombre no son un sexo encarnado. Esto es importante porque a veces los que están al frente del feminismo también caen en algunos errores complicados.
Entonces hay que tener siempre un nivel de prudencia, es decir, Marcel, vamos a tomar el ejemplo de Marcel. Marcel no es solamente un sexo encarnado, no es solamente un cuerpo humano que encarnó en el sexo masculino. Nace en un cuerpo masculino, pero a su vez tiene un devenir. Digo esto ¿por qué? Porque Marcel no es solamente lo dado naturalmente y no es solamente lo construido socialmente, sino que es un amalgamiento entre lo dado y lo construido. Para que se entienda en términos muy sencillos, a veces cuando se habla de sexo se hace un reduccionismo a solamente la genitalidad. Y cuidado, que si bien la ideología de género desconoce este dato es muy superlativo para los que se enfrentan a veces a la ideología de género. Y no es ni una ni la otra. El cuerpo humano, para no hablar solamente de los genitales, el cuerpo humano, piénsenlo que es como el suelo donde se para una persona. Y sobre ese suelo, que es una realidad, es donde el libre albedrío transita. Para que se haga más simple el ejemplo, el cuerpo humano es el lienzo y la vida de uno es el arte que se plasma en ese lienzo. Entonces, no es que el arte es solamente la imaginación del artista, sino aquello que logró plasmar en la realidad. Y esa realidad tiene un componente físico, tanto el lienzo como el óleo. Espero haberme dado a entender este ejemplo porque a veces se cree que la vida sexual es solamente lo dado, y en realidad no es ni lo dado ni lo construido, sino ambos fenómenos que coexisten constantemente. Lo que sucede con la ideología de género es que desconoce en un punto dado, borra por completo lo dado y a su vez lo construido también lo elimina. Esta es la gran trampa, porque ese devenir, al desconocer el libre albedrío del ser humano, porque fíjense en qué es lo que le dicen, como toda corriente de izquierda que es racionalista y determinista, propio los jacobinos, ¿qué le dicen? Sos así por esta circunstancia, no hay libre albedrío. Sos víctima porque naciste mujer. Te va mal en la vida por la falacia de la suma cero. Si la mujer está siendo oprimida o le va mal en la vida, es culpa de un hombre que le sacó. Si el pobre, es culpa del rico que se quedó con las riquezas. Si hay contaminación, es culpa del hombre que le quitó el planeta Tierra. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. Esto es muy importante tener en cuenta. La falacia de suma cero. Lo que está haciendo la ideología de género es también negar el libre albedrío de la mujer. Ya no solamente es su naturaleza dada, le niega el libre albedrío. ¿En qué sentido? Que es una estructura, es un engranaje. La mujer no vale por sí misma. La mujer está allí, culpa del hombre que la puso en esa posición. No es que ella eligió o tomó una decisión. Cuidado porque le están desconociendo la identidad y la libertad en nombre, justamente, de devolverle identidad y libertad. No sé si me he dado a entender en este punto. Sin duda, es muy interesante. Me parece un planteamiento muy interesante. Tú fíjate que yo creo que la ideología de género es cierto lo que dices, pero yo le pregunté a un amigo, ¿tú por qué crees que hacen esto? Porque al final, el asunto de qué trasfondo puede haber, qué trasfondo puede haber en tratar de convencer a la gente de que la biología se puede, digamos, relativizar. Que no es exclusivamente esto, como tú bien dices, ¿no? Pero ¿por qué también pasa esto? Y entonces me contestó que es, digamos, la última rebelión del hombre, el último intento del hombre en tratar de convertirse en Dios. Porque si tú puedes cambiar, si tú puedes alterar la ciencia, aunque lo hagas a través de la mentira, aunque lo hagas a través de algo superficial, como puede ser maquillarte o como puede ser una operación quirúrgica, pero me dijo esto y me dejó pensando y dije, pues puede ser eso, puede ser realmente que haya un intento de convertirse, digamos, una vez Dios ya no está en la cultura occidental, el ser humano pasa a utilizar, pasa a ocupar su lugar. ¿Cómo lo ves tú? Es muy complejo. Te diría en principio que totalmente cierto ese planteamiento, diría que es tan cierto que pervive en plena modernidad, es el auge de ese pensamiento. Eso lo puedo asegurar casi sin miedo a equivocarme, que ese pensamiento es el auge de la modernidad, digamos, pero que a su vez en parte pervive con la posmodernidad, porque en la posmodernidad hay un desdibujamiento.
Porque el hombre, ciertos hombres, intentan volar tan alto como Ícaro y ocupar el lugar de dioses, pero también es cierto que las masas colectivizadas, se convierten en menos que un gusano. Esto es complejo de entender, pero les quiero explicar el siguiente punto. Miren, la idea de la ideología de género es un tema muy interesante porque detrás existe una idea fundamental. ¿Cuál es? La realidad como tal no existe, No existe. sino que lo que existe es el discurso que es el que va a determinar cuál es la realidad. Esto a veces la gente es complejo de explicar, así que voy a tratar de ser un poco más simple, pero a veces cuando se habla de Judith Butler, dicen, bueno, vino Judith Butler y pateó por completo el tablero de las feministas porque dijo que en realidad ya la propia noción de mujer es una construcción social. Ya el propio concepto científico es una construcción social. Y esto, a ver, no voy a decir que en parte es cierto, sino es cierto si uno entiende cómo es la filosofía de la ciencia, particularmente en la posmodernidad. Porque, ¿qué es lo que se está diciendo? Hay una hipótesis, no puedo recordar el apellido exacto y no me quiero equivocar, que sostiene que en realidad nosotros, el mundo, la realidad, pasa por una jaula, por un filtro, que es el lenguaje. Esto es una tesis, es una hipótesis en realidad, ni siquiera ya es tesis, es una hipótesis. ¿Bien? Entonces, en esta hipótesis se dice, ya en la forma en la que se concibe el mundo es preconcebida por el lenguaje. Por lo tanto, alterando el lenguaje se altera el mundo. Y en el fondo existe, como bien has planteado vos, y lo planteamos en diálogo con tu amigo, esta idea de un homo deus, un hombre creador. Ya no es un hombre creación, ya no es un hombre que se reconoce criatura. Y no estoy hablando del hombre creado por Dios, para que no se tome como un concepto religioso, sino un hombre que, bueno, viene con una naturaleza dada. Sino que sí, bueno, si el lenguaje construye realidad, yo altero el lenguaje, yo me convierto en un verbo creador. Entonces yo como verbo creador puedo constituir la realidad que desee. Y esto se ve mucho, se ve en ciertos artífices del feminismo, se ve esencialmente en el transhumanismo, que es donde más prolifera este pensamiento. Se vio con Francis Bacon en el siglo XVI, como se vio con Robespierre en plena Revolución Francesa. Pero también es cierto que el hombre es reducido a ser un mero engranaje, a ser una larva, a ser la nada misma, a estar por debajo de todas las creaciones. Esto es las masas. Esto se ve mucho incluso en el ecologismo. Los que somos más viejos, en nuestra época, dibujábamos el planeta Tierra y las personitas arriba del planeta Tierra. Hoy se dibuja el planeta Tierra y las personitas adentro. Que no es una idea de inclusión, de que, bueno, estamos a la par del planeta. Es porque estamos por debajo del suelo. Primero está la Gaia, la Pachamama, la madre naturaleza, y luego está el ser humano. Hablo de ecologismo, que es donde más cómodo me siento, porque saben que es el fuerte de mi libro, digamos. Por eso siempre voy al ejemplo del ecologismo. Pero esto es importante, porque el ser humano queda a ser menos. Es curioso, mientras intenta volar, esto pues tomo el ejemplo de Ícaro, mientras intenta ser como los dioses y volar tan alto como Apolo, termina por debajo de Poseidón y los mares. Si, mientras más se quiso elevar, más decayó. Y es un poco lo que pasa con la mujer hoy día. Esto lo tomo de vuelta de Beatriz Levet. La mujer que se quiso emancipar y quiso ser como los hombres, perdió la sensualidad, perdió la feminidad, perdió la posibilidad de coquetear, perdió la posibilidad de cortejar, perdió la posibilidad de ser protegida, perdió la posibilidad de ser amada, se convirtió en una unidad de consumo y de producción. ¿A quién realmente liberó a la mujer? Si luego la revolución sexual no fue más que una empleada de comercio 12 horas por día de lunes a sábado. Esto es una verdad. ¿No me creen? Porque yo sé que es un ejemplo brusco. Fíjense en China, 2017, la inclusión en el mercado sexual de la mujer le generó al régimen chino 2.100 millones de dólares extras en su PBI. Un dato. Fíjense luego la revolución sexual que dicho sea de paso, ¿quién la financió? ¿Quién financió, por ejemplo, el fallo Roe versus Wade? Que fue el gran motor emancipador a través del aborto inducido de la mujer. Lo financió la Fundación Playboy. ¿Y quién sostuvo que las mujeres pobres no se debían reproducir y tenían que ser esterilizadas a la fuerza? El fallo Buck, inspirado ¿en qué? En la Convención de Ginebra, que fue presidida en actas por Margaret Sanger, la que funda en 1916 la primera clínica de control demográfico. Entonces era una mujer diciéndole a otras mujeres, vos no estás apta para reproducirte. Entonces, este es el tema de fondo. Acá se dicen, acá los hombres opinando del feminismo, hombres, así te ponen así con B corte, sin H,
opinando de feminismo. Bueno, pero es una realidad, discutan los argumentos, no quienes lo dicen. Entonces, esto es lo que me parece que es importante. Y acá empiezan a aparecer las contradicciones. Y ya te quiero dar la palabra porque sé que sos artista y me gustaría saber tu opinión en este punto. Pero más allá del propio feminismo, más allá del propio feminismo que es un cáncer en sí mismo, y no me molesta decir las cosas como son, pero acá está la traición progresista. Miren, el progresismo, no voy a hablar del progreso indefinido como filosofía, sino el progresismo como movimiento. O sea, creo que muchos van a entender así rápidamente qué es el progre, a grandes rasgos. En los 60, y bienvenido sea, no le molestaba en nada ofender a una sociedad conservadora, con la revista Playboy, con las canciones de Elvis Presley, con las teorías de Marcuse, con las teorías de Franz Fanon, con las teorías de Wilman Reich. No le molestaba ofender a una sociedad conservadora. Ahora, vaya un conservador a querer hablar como una persona normal y no en lenguaje inclusivo, y van a ver cómo salta una caterna de ofendiditos, de eunucos, de posmodernos, inseguros creyendo que una vocal les define quiénes son en la vida. Este es el tema de fondo. Entonces, los mismos que en tiempos pretéritos reivindicaban la libertad de expresión, hoy no son más que unos arrastrados y encima dan un cringe terrible, incapaces de saber que su propia existencia no depende de lo que diga o piense un tercero. Pero bueno, es una generación de ofendiditos y de copitos de nieve. Vos como artista, ¿cómo has visto este fenómeno? Bueno, el progresismo es difícil, de hecho, para mí definir qué es el progresismo, pero yo creo que el progresismo es, por lo general, pues nos han hecho creer a esta gente que todo lo que existe en el mundo occidental es un error, que todo lo que hemos evolucionado, que todo hasta donde hemos llegado ha sido una gran equivocación y que ahora tenemos que volver a construir, tenemos que destruir absolutamente toda la cultura, toda la civilización occidental y empezar de cero a reconstruirla, pues sin Dios, de hecho. Entonces, haciendo, digamos, a través del relativismo, donde todo puede existir, todo puede ser todo. Yo creo que esto es el progresismo, porque no hay nada, no puede sustentarse en nada, en ninguna ciencia, no puede sustentarse. Es todo, como tú decías antes, una cuestión de relato, una cuestión de percepción. Entonces, cuando una cultura, cuando una sociedad se fundamenta en la mentira, pues es imposible que progrese esta sociedad. Es imposible. Solamente le queda sufrir, solamente le queda autodestruirse. Y ahí es a donde nos está abocando el progresismo. Obviamente, quienes lo están manejando saben cómo lo hacen, saben para qué lo hacen, porque tener una civilización destruida, una civilización débil, una civilización dependiente, pues es algo que nos convierte en seres mucho más fáciles de manejar, mucho más fáciles de dirigir, mucho más despreocupados de lo importante, mucho más preocupados por tonterías, mucho más confrontados. Entonces, bueno, es es un peligro realmente, es un peligro. Y como tú decías también, están logrando, sobre todo, calar en la educación, en los chavales, los más jóvenes. Tú fíjate la gente más joven, ahí es donde yo trato de llegar, porque ¿qué pasa? Que tampoco no encuentran, digamos, alternativas, no encuentran muchas alternativas, no encuentran referentes, ponen la tele y lo único que ven es a cuatro idiotas. O sea, no saben que existe algo fuera de lo que les han introducido aquí y lo han hecho de una manera tan contundente y tan brutal. Y aparte también lo que tú dices, si se salen de la línea de la corrección política, si se salen, si se desmarcan un poco de la corriente progresista, entonces llegan los progresistas defensores de la libertad de expresión a atacarlos y a hacerlos de lado, a hacerles bullying. Entonces, hay miedo también en los chavales jóvenes, les están confundiendo en todo, con el tema de la sexualidad, les están confundiendo. Cada vez hay más gente que se cree ser lo que no es. A mí esto realmente me preocupa muchísimo y
Creo que hay que librar la batalla desde todas partes, desde lo intelectual, pero también desde lo artístico, desde la cultura, desde cada uno desde donde pueda, cada uno que utilice las herramientas que tenga a mano. Pero hay que batallar para que el progresismo sea, digamos, descubierto como lo que es mentira. Una civilización nunca podrá progresar fundamentándose en la mentira. Tiene que, por lo menos, tratar de descubrir la verdad. Obviamente, la verdad no es fácil de descubrir ni de describir, pero sí que es fácil entender que el progresismo es todo mentira, porque es que todos los años, toda la historia de la humanidad no se ha equivocado. No hemos llegado hasta aquí a través de los errores. Somos la civilización más avanzada del mundo y tenemos todo lo que tenemos justamente porque no hemos sido progresistas. Entonces, ¿qué van a venir estos a destrozar esto? No podemos permitirlo. Varios puntos a tomar en nota. En primer lugar, agradecer enormemente todo lo que nos están escuchando al otro lado. Vaya paciencia realmente para escuchar a dos locos opinar de estos temas. Me recuerda mucho cuando te escucho hablar a Roger Scruton. Realmente, de hecho, Roger Scruton tiene esa mirada transformadora que entiende, por tomar un ejemplo del conservadurismo, que el conservadurismo no es un espacio reaccionario que se ata a un pasado que fue y que no volverá, pero tampoco es esa esperanza en el progreso indefinido, porque el progresismo a grandes rasgos se inspira en esta idea del progreso indefinido, en esta idea de que un automóvil solo se maneja con el acelerador. Y salvo el cantante de Tan Biónica, en general se ha demostrado que los automóviles por algo tienen un freno, digamos. Entonces, esto es importante para la sociedad en la que vivimos. Pero lo que sucede, también hay que recordar que este vicio del progreso indefinido se termina de consolidar con la Revolución Francesa porque cae en la falacia de la agregación. Dicen, bueno, la libertad es buena, la igualdad es buena, la fraternidad es buena, agreguemos. Entonces, de repente surgen problemas como surgen actualmente con la democracia. Entonces, ¿qué dicen? Hay un problema con la democracia. Cómo se resuelve? Con más y mejor democracia. Entonces, esto que parezca contradictorio es la génesis del problema del progresismo. Porque en el fondo, lo que yo tomo con un poco de humor, si se fijan, es siempre el discurso arquetípico del feminismo y del progresismo en general. La idea de la inclusión. Hay un problema en la sociedad. ¿Qué hacemos? Incluir. Aun cuando hay cuestiones que son incompatibles. En España, el español promedio, no voy a hablar de los líderes políticos, porque todos saben lo que pienso de la política, digo, pero el español promedio le podría dar lecciones al mundo de lo que es una incompatibilidad cultural con la inmigración sustitutiva, con lo que pasa, y ni hablar si vamos a Francia o parte de Bélgica. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Hay un problema, el famoso ejemplo que tomamos de Vox de los menas. ¿Qué es lo que dicen los progres? No, incluyamos cada vez más gente, aun cuando es incompatible. Pero bueno, esto es importante a veces rescatarlo porque se caen estos vicios y se olvidan. De hecho, fíjense en lo que pasa con el ecologismo. El ecologismo que dicen, hay un problema con el capitalismo devorador. ¿Cuál es la realidad? Que se soluciona con una sociedad más libre. Me remito a Heritage Foundation. ¿Qué es lo que propone el ecologismo? Más corporativismo. Está demostrado que los estados más centralizados son los que más contaminan. ¿Qué solución propone el ecologismo? Un estado global a través de la ONU con un corporativismo global. O sea, hasta podríamos insertar un meme, incluso pienso que después le hacemos un video, porque hay varios memes que grafican esto de pegarse un tiro en el pie. Si hay un tema que creo que es fundamental, que bien marcó Marcel. Al progresismo, ¿saben lo que le molesta al progresismo? La realidad. Yo se los puedo asegurar con total seguridad. Al progresismo lo que le molesta es la realidad. ¿Alguna vez alguien ha escuchado, seguramente, hablar de un pensador francés que de hecho tiene un gran respeto por mi parte, lo cito constantemente? A mí me encanta usar elementos de la izquierda para mostrar las contradicciones de la izquierda. Hay un pensador francés muy interesante que se llama Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu desarrolla este concepto de la violencia simbólica, que no es una violencia directa, sino a través de los símbolos. Por ejemplo, vamos a que se entienda muy gráficamente. Si yo dijese hola a todos, la gente normal se sentiría saludada. Algún ofendidito diría, no, yo me autopercibo una minoría asexual, transespecie,
No, me siento ofendida. Bueno, entonces, esto sería una violencia simbólica, porque si bien no ejerzo fuerza directa, en mis palabras, en mis símbolos, en mis significantes hay algo que está excluyendo a este pequeño asexual transhumanista. Si vamos al caso, lo que hay en el fondo para el progresismo es una colisión constante entre el discurso y la realidad. Ejemplos. Una mujer que va a hacer un aborto inducido, algo le voy a explicar, para que sepan, esto es importante marcarlo, perdón que hago un paréntesis. Yo siempre hablo de aborto inducido porque a veces dicen el aborto, no es lo mismo, porque hay gente, hay mujeres que padecen un aborto natural y espontáneo. Entonces no es bueno mezclarlo con las que realmente van y practican un aborto o que son inducidas por presión del novio, por presión de la familia o de las internacionales. Una mujer va a practicarse un aborto inducido y en este punto, toda la vida, ¿cuál fue su discurso? Es un conjunto de células. De repente escucha la ecografía que tiene un corazón que late y ya se genera un cimbronazo en su interior. Esto es lo que se conoce como violencia simbólica. Al progresismo le molesta la realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad es un sinfín de datos que demuestran que el discurso utópico es falaz. Pasó con Robespierre, pasó con la Revolución Francesa de decir, bueno, tenemos un dato de que la razón va a reemplazar a Dios, finalmente no se pudo y empiezan a rodar cabezas con la guillotina, porque genera una situación cada vez más violenta esto. Entonces, así como pasó con la Revolución Francesa, pasa actualmente cuando un artista como Marcel de repente dice una realidad. ¿Cuál es la realidad? No hay hombres con pene, no hay hombres con vagina, o no hay mujeres con pene. Dicen esta realidad y ya empiezan a rodar cabezas. Alguien llega a cuestionar el mito del cambio climático, empiezan a rodar cabezas, se te anula del consenso científico, se te expulsa de las instituciones. Alguien llega a decir una obviedad, por ejemplo, que los aliados feministas son los pone nunca, te escrachan, te eliminan las cuentas de Twitter, te bloquean el canal de YouTube, por decir cosas elementales. Entonces, alguien dice, mira, vos podés ser como quieras ser, pero la verdad es que si alguien no quiere copular con vos, no es porque seas mujer o feminista, sino porque sos un osobuco que a nadie le interesa estar con vos. Eso ya genera insultos, que te persigan, denuncias en el INADI, o sea, si a uno le molesta la opinión o no, que te contraargumen, decir, no, mira, para mí yo estoy divina y hay gente que me quiere. Bueno, fantástico. Yo, por ejemplo, asumo que soy horrible. Y si alguien me dice, Horacio, sos horrible, yo no me voy a sentir ofendido. Y digo, bueno, mira, perdón, si hay alguien que me quiere. Demasiado para mí, ya llegué a algo, ya alguien me quiere. Entonces, eso es lo que falta. Al progresismo le molesta la realidad. Al progresismo le molesta la realidad. Entonces, ¿qué hacen? En vez de decir, bueno, sí, seré incogible, pero es mi realidad, la vivo como quiero, empiezan los scratches, la cultura de la cancelación, que esto es muy propio del progresismo, borrar el pasado para borrar la historia, para borrar la identidad, para borrar la verdad. Empieza la cultura de la censura, en nombre de la libertad de la expresión, muy a lo Robespierre, en nombre de la libertad aparece la tolerancia represiva de Germán Marcuse, ser intolerante con los intolerantes. Entonces, una Vasca, un Kass, un Gómez Centurión, un Bolsonaro, un Trump, hay que anularlo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, quería transmitir esta pequeña catarsis porque realmente pienso en el daño que le han hecho a las generaciones venideras y me genera un odio interno. Sí, sí, joder, me encanta lo que dices realmente. A mí esto último me preocupa mucho, me preocupa mucho. Yo, la verdad, no sé qué es. ¿Cómo crees que se podría, cómo crees que se puede hacer? ¿Cómo crees que se puede librar la batalla? ¿Desde dónde? Porque pasa una cosa también, lo que tú estás diciendo, la cultura de la cancelación, pero aparte también que justamente las vías que utilizamos los guerreros, digamos, en esta batalla cultural, pues son las vías del enemigo, porque las redes sociales son las herramientas del enemigo. Entonces, utilizarlas, yo siempre digo lo mismo, utilizar las armas del enemigo para cargártelo es muy difícil porque no nos van a permitirlo. Cuando alguien dice algo, yo de hecho he visto hoy tu último vídeo en YouTube sobre el tema de las vacunas y yo ve con mucho cuidado, amigo, porque es un tema muy delicado, aunque seas muy prudente, te puedes jugar el canal, ¿eh? Porque hay temas que no te lo permiten, no te permiten tratarlo. Entonces, claro, nosotros, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos?
Bueno, ahí justo ese tema de mi último canal, de mi último video de mi canal, me la jugué, dije, bueno, rezo un rosario y bueno, sí, fue muy osado lo que hice, pero por eso también le metí un poco de humor y dije, acá cito las fuentes, yo nunca se veré nada porque si tengo que apelar a apelo, porque es una de las fuentes de ingreso que yo tengo en mi canal con lo que sostengo siempre la cara, con lo que sostengo la radio, sostengo parte de las fundaciones, aún yo no con un merendero, así que un saludo a los Western Union que me bloquearon de vuelta las cuentas. Pero sí, entiendo tu punto. Este es un tema que es muy interesante, excede el tema de hoy. Pero acá donde se ve que hoy a la izquierda no es esa idea del marxista revolucionario con un AK-47 en un monte. Hoy a la izquierda le encanta la propiedad privada, le encanta el corporativismo, porque lo que le importa es imponer ideas. Hoy la posmodernidad no vende bienes y servicios, vende ideas, e ideas identitarias. Entonces hoy las redes sociales son el caldo cultivo de la batalla cultural. Hoy la batalla cultural es tan importante para que se entienda que tiene consecuencias políticas, vean las elecciones en Estados Unidos a través de las redes sociales, y tiene consecuencias económicas, vean si no lo que es la extorsión verde. ¿Cuál es la extorsión verde? ¿Vieron la campaña de Save Ralph, ese conejito humanizado que tanto conmovió los corazones de cuanto oyente hubiese en el mundo? Save Ralph en realidad es una farsa, porque en Occidente desde 2009 la prueba en animales está prohibida para experimentación cosmética. Y sin embargo, una empresa que ya paga impuestos y tiene trabas burocráticas, además de tener impuestos y trabas burocráticas para funcionar en ley, tiene que pagar una extorsión cultural una vez al año, que es un canon altísimo, alguna ONG, para tener la aprobación de cruelty free. Es decir, la empresa ya no experimenta en animales, pero para ganar terreno en el mercado necesita pagar una extorsión extra a estas ONG privadas del activismo animal. Lo que hace que las empresas pobres terminen de quebrar porque pierden lugar en el mercado y las que ya son ricas se vuelven cada vez más ricas porque pueden pagar esta extorsión en sus logos. Este es un ejemplo. Entonces, tu pregunta es muy buena. ¿Cómo se hace? Y se hace con prudencia. Yo a veces veo porque dicen, vos sos disidencia controlada porque a vos nunca te bloquearon la cuenta. Cuidado, que ser incorrecto políticamente no equivale a ser maleducado. Yo no tengo por qué perder la clase y más desconocer una verdad de hace 2000 años. Hay una verdad de hace 2000 años que es muy útil. Astuto como las serpientes y manso como la paloma. Entonces, si yo salgo y digo en un Twitter, en un tweet, por ejemplo, esta gente de mier que no sirve para nada y empiezo a insultar, y sé que me van a bloquear. Entonces, ¿qué van a decir? Armate otra cuenta y volver a recuperar los 25.000 seguidores y no da. Entonces, a veces con un poco de prudencia, no subestimo a la gente y justamente como sé que son tan inteligentes los que están del otro lado, no necesito andar insultando, mostrando en forma tan chocante la realidad porque sé que la pueden inducir por ellos mismos. Yo les puedo decir, vayan y vean tal documento, vamos al último video que yo hice, donde toco el tema de las vacunas. Yo puse, acá no se sabe cuál es el origen del virus. Entonces acá hay dos fuentes con el tema de las vacunas. Está la fuente A y la fuente B. Investiguen. Porque yo sé que le van a llegar a la verdad, digamos. Yo sé que la gente cuando estudia un poco se da cuenta cuáles son las vacunas que utilizan un virus mermado, cuáles son las que tienen alteración en ARN. Por algo cito las fuentes en cada video. Entonces, esto es lo que yo insisto. Pero es muy buena tu pregunta porque me lleva a un tema que es fundamental. Creo que vos sos de lo que mejor ha entendido de qué va la batalla cultural, de qué va realmente. El espíritu del hombre se traduce siempre en tres grandes expresiones. Haga el experimento cada uno en su vida diaria y va a ver que siempre todo lo que hace se puede expresar en tres fenómenos puntuales. La ciencia, que busca lo que es cierto, la filosofía, que busca lo que es bueno, y el arte, que busca lo que es bello. Y en esta búsqueda de lo que es bueno, bello y cierto, se aspira a un bien mayor. Ahora, ¿qué hace el progresismo? El reduccionismo, el cientificismo, propio del transhumanismo, por un ejemplo, el moralismo, propio, por ejemplo, del feminismo, que le está diciendo a una mujer con quién acostarse y con quién no, o cómo hacerlo, o cómo no hacerlo, y el esteticismo, propio de los posmodernistas, que creen que una banana pegada con cinta de scotch en la pared ya es arte. Entonces,
van a ver que siempre, ¿qué es lo que pasa? Se reduce, porque el arte no es incompatible con lo que es bueno y con lo que es cierto, ni la ciencia tiene que estar desamparada del uso virtuoso de la libertad. Por eso me gusta tocar este tema, cómo se libra la batalla cultural entendiendo qué es la cultura, como ese campo de la subjetividad humana en el que se desarrollan las ideas, las creencias y las formas de vida propias de una comunidad, pero con el sentido suficiente de prudencia. Es al menos mi postura. Sé que a muchísimos la van a criticar porque confunden prudencia con tibieza, pero bueno, también uno cuando se pone de este lado, se expone también a las críticas, es imposible dejar satisfecho absolutamente todos, y en una elección Hombre, presidencial se deja satisfecho a todos, imagínense en esto. claro, claro, no, no, y aparte la prudencia tiene que estar. La prudencia es que además justamente es contraproducente no cuidar las formas. Sí que es cierto, ¿no? Que es morboso, por ejemplo, pues cuando se está en un debate, cuando lo que sea, es tratar de ridiculizar, tratar de faltar. Hay ciertas cosas que se premian, pero también hay que tener en cuenta que las redes sociales eh, es fácil que la gente pues muestre lo peor que tiene, ¿no? Y la soberbia en este sentido yo creo que no aporta nada. Creo que uno tiene que ser humilde, tiene que hablar, entonces incluso debatir con, o hablar o compartir las ideas con la persona con la que vayas a estar más en desacuerdo requiere de una cierta dosis de prudencia, de humildad y de empatía también, porque si no, no sirve para nada. No sirve para nada. El morbo, las tertulias televisivas, yo creo que son lo más asqueroso que hay aquí en España. Te pones la tele y es aquello que uno habla y el otro habla y el otro habla y todos gritan y cuando uno grita y al final dices, bueno, yo no puedo escuchar absolutamente nada. Entonces, en este sentido, apoyo lo que dices y también no tiene nada que ver. Uno puede ser prudente y puede decir las cosas que son. Y no significa ser tibio. Creo que la gente que confunde estas dos cosas es gente que, bueno, gente que está sumergida en las redes sociales. Y las redes sociales tienen, digamos, una cantidad de aderezos que, bueno, una vez los quitas, si dejas, digamos, la verdad llana, pues la gente se aburre. Entonces la gente necesita salsa, necesita que tú vayas ahí con los fuegos artificiales y todo esto, porque si no la gente se aburre. Entonces, bueno, es verdad esto, hay que encontrar un poco la manera, la forma de transmitir, pero yo creo que, sobre todo, ser prudente no es ser un cobarde, sino todo lo contrario. Ser prudente es tener el valor de sospechar hasta incluso de ti mismo, porque a veces también yo me doy cuenta que la soberbia en mucha gente que está en nuestro propio nicho y en todas partes, ¿no? Creo que es un un gran enemigo y los personalismos y los excesos de ego. Y al final parece que ya la batalla cultural está quedando, digamos, en un segundo plano y está cada uno viendo por dónde tirar. Y esto creo que hace mucho daño realmente. Entonces hay que ser crítico, hay que ser autocrítico y hay que entender también pues, las cosas con profundidad, porque si no, pues no vamos a ganar, no vamos a lograr nada. Y también creo que tratar con respeto a las personas que forman parte del otro bando es algo que nos beneficia. Nada que agregar a lo que bien has dicho, si hay una que sobre mi parte querer agregar algo que has expuesto muy bien. Pero sí pensaba mientras ibas desarrollando que es increíble cómo la verdad florece por sí misma naturalmente. Porque de hecho, lo que muy bien has planteado vos, excelentísimo, has tocado un tema que es fundamental, que es la dinámica propia de las redes sociales. Las redes sociales, y yo entiendo que para muchos todavía no es el momento de dar esta discusión, terminan siendo en realidad parte del problema. Porque el gran problema de la posmodernidad y más de la Agenda 2030, más de lo que es el mundo post-pandémico, es una sociedad enquistada en el mundo digital, que tiene una particularidad. Como es un mundo digital, es una farsa en sí mismo. Es una farsa. ¿En qué sentido es una farsa? Las redes sociales son el anillo de Giges. Alguien si recuerda la mitología griega,
sabrán que el anillo de Higgs es aquel el que le permitía a su portador ser invisible. Piensen si no en el Señor de los Anillos cuando se ponen el anillo. Es el ejemplo más gráfico quizás. Veo que a la gente mucho por ahí no le agrada el tema de la mitología griega, así que vamos a la cultura más popular. Uno cuando es totalmente invisible se nota realmente cuál es la visión moral que posee de la vida en sí misma, digamos. ¿Por qué? Piensen, si yo me pusiese un anillo y me hace totalmente invisible, ¿robaría o no robaría? Esto es importante, Claro. porque si la respuesta es que yo no robaría, quiere decir que para mí la propiedad tiene un valor tan supremo que aún sin consecuencias, porque no me veo ninguna cámara, porque no voy a ir preso, porque no voy a tener el repudio de los vecinos, aún así yo optaría por respetar la propiedad. Es un tema muy importante, porque muchos de los que se amparan en el anonimato para ofender y dañar confunden justamente lo que es el respeto y la discusión de ideas con la mala educación. Y muchos van a decir, te acabas de contradecir porque hablaste de lo que es la incorrección política. No. Ser incorrecto políticamente no equivale a ser mal educado. A los progresistas les ofende la realidad y les ofende justamente la discusión de las ideas que ponen en tela de juicio sus utopías. Este es un problema propio del utopismo. Bien. Entonces, acá está el tema de fondo. Porque una cuestión es, ideas, vamos a discutir ideas, y las ideas nos ofenden. Para que se entienda el problema en la postmodernidad, ¿por qué algunos se ofenden y otros no? Esto es importante. Miren, supongamos que yo dijese que yo creo en Dios, y Marcel dice, no, yo no creo en Dios. Bueno, empezamos un debate teológico respecto a la existencia de Dios, entonces él apela a Richard Dawkins y yo apelo a las 5 vías tomistas y empezamos una discusión. Es una discusión allí, bien, se discuten planteos. Ahora, no es lo mismo que yo diga, yo creo en Dios, a que yo diga, yo soy Dios. Porque si Marcel dice, bueno, yo no creo en Dios, es como que él estaría negando mi ser y mi esencia. Entonces yo tendría que habilitar los mecanismos para erradicarlo, censurarlo, acallarlo, por decir que Dios no existe, porque yo dije, yo soy Dios. Esto es importante. Ahora, no es lo mismo que él diga, yo no creo en Dios, o que yo diga, yo creo en Dios, a que yo diga, Marcel es un idiota, y él diga, no, ahora sí es un tonto. No, no confunden los términos. No confunden. No se trata de que acá se importa más la forma que el fondo. Importa todo. Importa primero tratar de ser mejor persona. De nada sirve la batalla cultural si lo que están al frente, lo que están haciendo es tratar de ganar más suscriptores y más likes a base de injurias y calumnias. No nos volvió moralmente superior. Y si el problema es ese, tenemos que entender que el problema de fondo es el utilitarismo. Es decir, bueno, estamos buscando una competencia por los beneficios. No entendimos realmente de qué se trata esta lucha. Por eso me encantó lo que bien marcó Marcel, porque vivimos en una época enquistada en las redes sociales. Muchos de lo que opinan en redes sociales, te los digo yo que me gusta andar en la calle, que me he criado en la calle prácticamente, mucho de lo que está en las redes sociales hacen más daño que lo que construye. Y estamos hablando de gente que puede estar de este lado. Alguna gente que me ha dicho, pibe, a vos te falta calle. Yo vengo de la calle. Lo que menos quisiera es que cualquier persona tenga que pasar por lo que pasé yo estando en la calle. Días sin comer, una noche en la comisaría, cosas así. Entonces, cuando te dicen te falta calle, y te lo dicen en Twitter, desde un iPhone, anda a sacar un iPhone en la calle a ver cómo te va acá en Argentina. Anda a La Matanza a tuitear con un iPhone de decir, te falta calle, pibe. Por eso la prudencia, la mesura, entender que la forma importa también como el fondo, importa realmente, porque uno demuestra los valores que posee. Esto importa. Pero bueno, no me quiero extender. Algún día, con Marcelo, vamos a hacer un tópico especial respecto a las redes sociales, porque hay mucho para dialogar respecto a la dinámica de la persona atomizada en Internet. Pero miren, es para hacer estudios sociológicos a rolete. No sé si antes de finalizar, Marcel, que yo no, creo que nos hemos extendido un poco más de la hora, ¿te gustaría dejarnos alguna reflexión, algunas palabras? Y de paso, que la gente, como lo he iniciado yo, digo, que te conozca y tus redes, de paso, ya que estamos. Bueno, pues ha sido un gusto realmente hablar contigo. Me pareces una persona muy culta y me agradó, la verdad, que podemos repetir, claro que sí. Me gustaría invitarte un día a mi canal porque
Yo no sabía que tratabas tan a fondo el tema del ecologismo. Es una asignatura que tengo pendiente, así que a lo mejor, si te parece, un día te invito y te hago una entrevista y nos cuentas un poco. Y nada, qué De reflexión, pues, que hemos hablado, hemos arrojado un poco de luz quizás, y a la gente, pues bueno, si le ha servido, si le gusta escuchar, pues no he leído mucho los comentarios, esto se me ha quedado ahí medio bloqueado, pero bueno, yo tampoco no soy mucho de ir leyendo porque si no me distraigo. Nada, amigo, ha sido un gusto. Que la gente se sume, que la gente, yo si le tengo que dar un consejo a la gente es que se atreva a decir la verdad, que se atrevan a expresarse, porque al final creo que la batalla cultural también está en las calles, también está en el trabajo o en la vida cotidiana. Que no tengan miedo de decir lo que piensan, porque si se callan, entonces cuando la verdad oficial impera y esto es lo que no podemos permitir. Así que se atrevan a hablar, pero como tú bien dices, desde el respeto y evitando el conflicto. Ha sido excelentísimo. un... Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Lo más probable es que este video después lo transforme en video de YouTube, así que en la descripción del video, aprovecho a hacer el mensaje ya protocolar, está en la descripción las redes de mi amigo Marcel para que lo sigan, para que lo acompañen. Son de los pocos artistas que se animan a tocar estos temas, entonces está bueno también nosotros ser solidarios. ¿Por qué hago este mensaje final? Y quizás me extiendo un poquito en el cierre. Miren, muchas veces se habla de las bondades del mercado. Respecto a lo que es la propiedad privada para el conservadurismo, me remito a Russell Kirk respecto a que no se puede entender la libertad sin la propiedad privada. Estamos más que claros y vaya que la gente de Venezuela podría dar cátedra en este sentido. Ahora, uno también tiene que ser consciente y coherente, porque no es lo mismo abastecer un mercado chino que nos vende algo más barato, sabiendo que tiene mano de obra de esclava, que comprar un producto de una empresa que sabemos que tiene los empleados en blanco, que trabaja en regla y que es mucho más benigna que aquellos que están justamente fogoneando un expansionismo como actualmente sucede en Oriente. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces hablamos de batalla cultural, es importante también apoyar a gente como Marcel, que da la lucha con la música, a gente como mi amigo Lion, que lo hace desde los videojuegos, es importante apoyar a la gente que se anima a romper el sistema, porque son muy perseguidos, lo doy fe con mi propio amigo y maestro Pablo Muñoz Iturrieta, que hasta no puede vender los libros y tenemos que ir nosotros a vender esos libros porque no hay ninguna editorial que lo quiera ofrecer aquí en Argentina. Entonces, por eso digo que vamos a apoyarnos entre todos, que les puedo asegurar que los buenos somos más. Es un poco soberbio decir que yo soy bueno, pero ustedes que son los buenos son los más, así que vamos a apoyar. Muchísimas gracias, Marcel, realmente que tengas un buen domingo en la noche ya allá en España y posiblemente te estemos contactando ya desde la fundación para algunas entrevistas a Red Radio cuando estén las elecciones más venideras a futuro que se vienen tiempos convulsionados. Muchísimas gracias, Horacio. Muchas gracias, un saludo a todos vosotros y hablamos. Adiós.